Muy buenos días a todos. En Facebook y en Instagram vamos ahora en vivo también para lo que va a ser YouTube en un instante. Bueno, ya estamos en vivo en YouTube, que es lo importante. Quiero dar los buenos días a todos. Yo sigo aquí tratando, como siempre, de hacer que las cosas funcionen para todo el mundo y buscar la mejor manera de dar esta información que vamos a estar dando el día de hoy. Así que muy buenos días a todos, YouTube, Facebook, la gente me está siguiendo nueva en Instagram, también buenos días. Quisiera saber quiénes de ustedes tuvieron resultado el día de ayer con lo que se dio aquí, por favor. Si alguien tuvo resultado, por favor compartan la información si alguien tuvo resultado, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Yo quiero que ustedes compartan esta información. Y que me dejen saber si están teniendo resultados, porque si no están teniendo resultados, entonces hay que cambiar el medio por donde se le está dando la información, porque resultados hay. En estos instantes, con resultados se están dando. Ok, yo voy a compartir aquí y por acá. ¿Qué es esto? Dios mío, todo de que, ay Dios mío, es todo que se está cayendo aquí. Vamos a hacer la cosa old school. Cuando las cosas no se pueden hacer de una manera, entonces se tiene que hacer de otra. ¿Eh? Vamos a transmitir regularmente en YouTube. Vamos a transmitir regularmente en YouTube y en Facebook. Estoy poniendo aquí para transmitir en Facebook, ¿ok? Hoy estamos a 10, ¿verdad? Ok. Poner la fecha porque la gente no se me confunda. Y ya nos vamos a ir a transmitir. Déjame poner esto acá nomás y vamos a transmitir directamente a Facebook. Usando directamente a Facebook. Usando el celular. Lo que yo no quería hacer. Ay, ahora qué diache, ahora que todo lo que le ponen aquí a uno. Bueno, ya empezamos. Vamos a acercar esto. Ok, vamos a hacerlo como se hacía antes. Como antes. Mano, yo que quería transmitir esto a través de mis dos canales de YouTube. Pero estoy aquí para hablar con ustedes. Vamos a conversar un ratico. Vamos a hablar un ratico. Y esperemos que lleguemos a un consenso. Me dejen saber cómo le está yendo con las estadísticas que se le están dando. Me dejen saber si han tenido resultados, que es lo más importante. Que me interesa a mí saber si ustedes están recibiendo resultados o no. Y que necesito que compartan este video. Lo más que puedan, compartan este video. Le den manito arriba y compartan este video. Venimos con jugadas muy buenas. Anoche yo di un pequeño adelanto de las jugadas que se iban a dar para hoy. En un video que hice. Así que vamos a compartir el video, señor. Para que pueda llegar a más gente. Porque hoy venimos con más premios. Más premios, más premios, más premios. Todo el mundo quiere premios, todo el mundo quiere premios. Todo el mundo quiere premios. Ayer le di la jugada a todo el mundo. Para que nadie dijera, pero que nos lo diste a nosotros y a los otros no. A todo el mundo se le dio la jugada. Déjame ver qué es esto. Estoy esperando que compartan el video.
En realidad es lo único que estoy esperando, que compartan el video. Estoy esperando que solamente compartan el video. Es lo único que estoy esperando que hagan. Que compartan el video. Vamos a compartir el video. Cuando lleguemos a una cantidad de personas, que es la meta de este canal, entonces seguimos con lo habitual, que está la información. Pero vamos a compartir el video, por favor. Ok. Ustedes me avisan. Ustedes son los que me van a avisar si doy la jugada por acá o qué hacemos. Bueno, esto por aquí no se puede hacer nada. Vamos a quitar esto. Mientras a ustedes les da la gana de compartir el video, ya yo solté todo. Ok. Vamos a apagar esta cámara acá. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Vamos a compartir el video, señores. Vamos a compartir el video. Una vez tengamos 100, 200 personas, por lo menos en total, entre todas las redes, por lo menos entre todas las redes, tengamos 100, 200 personas, empezamos con este pronóstico para el día de hoy. Son las 11:16. Estamos tarde. Y eso que yo le estoy ayudando, estoy yo compartiendo aquí también. Yo también estoy compartiendo el video, imagínense. Yo ayudándole a ustedes. Y ustedes que no me ayudan, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde vamos a parar? 7 veces compartido en Facebook. Tengo 25 personas en Facebook, solamente lo han compartido 7 veces. Esta información que se le va a dar es información muy buena, que cuesta plata, cuesta dinero. Donde quiera que usted vaya a buscar este tipo de información, le va a costar dinero. Si usted quiere recibir este tipo de información, tiene que pagar de 1,000 a 5,000 pesos para recibir este tipo de información en un grupo privado. Que solamente 7 personas lo compartan, me quiere decir que ustedes no quieren recibir esta información. Entonces yo me voy a concentrar con las personas que sí quieren recibir esta información. Si usted quiere recibir esta información de Facebook, la gente que está en Facebook quieren recibir esta información, los que quieran recibir una información, vayan a numerologosrd.com y va a estar ahí disponible más tarde. Muchas gracias, Facebook. Vuelvo y digo, si no pasa de 100, 200 personas un live, no voy a dar la información. ¿Por qué? Porque se están sacando y se van a sacar, y hay un número buenísimo el día de hoy, que está buenísimo, que va a ser premio. Como le dije ayer, que 49 iba a ser premio. Le dije ayer que 03 iba a ser premio. Le dije ayer que 27 iba a ser premio. ¿Sí o no? De los palés que le saqué, 45.90 y 09.54, se quemaron los dos palés. Pero adivina qué, de las patas salieron premios. 09 salió premio y 45 también salió premio. Aunque se quemaron los palés, salió un número al revés de cada uno de esos palés. Entonces esa información no vale 1,000, 5,000, 10,000 pesos. Claro que lo vale. Y le tengo 3 palés más hoy, y le tengo un número que está buenísimo para el día de hoy. Esa información no lo vale. Bueno, entonces lo que pueden hacer es ir y seguirse a toda esa gente que le están prometiendo a ustedes que lo van a hacer millonario. Toda esa gente que lo promete a ustedes que lo va a hacer millonario todos los días. Usted sabe lo que es todos los días. Usted ir y ver a una persona que le está diciendo que lo va a hacer millonario, y usted sigue más pobre que nunca todos los días. ¿Cómo lo hace sentir eso? ¿Yo le he prometido a usted hacerlo millonario? No. Le he prometido darle muy buenas estadísticas. Y aquí está la prueba. Porque si usted lo revisa y revisa mis estadísticas diarias que yo doy, usted revisa lo que salió en la lotería y usted ve mis estadísticas diarias, lo que yo le doy, mínimo en la semana tiene que tener 3 o 4 premios. Para la semana que viene tenemos nueva estrategia. Ya están aquí los números. Estos son los números que se van a dar. Estos son los números que se van a dar.
estos que están acá. Esto es una estrategia nueva, les expliqué. En un ratito voy a hacer un Zoom privado con los miembros de la Nacional, del grupo de la Nacional y con los miembros de septiembre. De octubre. Con esa gente vamos a hacer un Zoom privado y le voy a explicar estos números. Son 12 números para la semana completa, pero le voy a explicar cómo lo vamos a jugar. Buenísimo. Recuerde esto. Todos los días, usted tiene personas prometiéndole que lo va a hacer rico, que lo va a hacer millonario. Y ellos viven en peor condiciones que usted. Todos los días, usted tiene personas engordando su ego a base de usted. Gracias a usted, engordando su ego y engordando su cuenta de banco sin darle a usted nada. Porque cuando los números no salen, lo que le dicen es que son probabilidades. Yo quiero que el primer VIP mío o la primera persona que haya estado en un grupo mío que me haya escuchado decir cuando un número no sale, que son probabilidades, ustedes saben, que me lo diga aquí ahora mismo. Nunca he utilizado esa excusa barata. Cuando una persona no está pegando y que dice que son probabilidades. Recuerde que son probabilidades. La semana que viene, de acá, de esta lista de números, que ahorita van a estar todo el mundo tirándole fotos, y de esta lista van a salir por lo menos, tienen que salir por lo menos 4, 5, 6 premios. Por lo menos. Porque ya la analicé. Porque es un método, es una manera de sacar números que nadie lo tiene, nadie lo ha hecho, ni se lo imaginan. Antes yo publicaba los 16, ayer le dije 16, no lo voy a decir, me voy a quedar con ella callada. Se lo voy a mandar a la gente en privado. ¿A quién se lo voy a mandar? A todo el que la quiera. Mira qué fácil. Yo lo voy a publicar en numerologosrd.com. numerologosrd.com, que es mi plataforma. Yo la publico ahí y todo el que la quiera va y la busca. Entonces, ¿qué pasa? Usted nunca tiene dinero para inscribirse a un VIP mío. A mí no me importa. No me importa. No me tiene que pagar. Usted va a Numerólogos RD, usted ve un anuncio de Google, Google me paga a mí. Óyeme, nadie actualmente tiene la capacidad de hacer las cosas que yo hago. Yo estuve durmiendo mucho tiempo. Mucho tiempo estuve dormido. Mucho tiempo estaba envuelto haciendo otras cosas. Pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso. Y eso yo sé que le preocupa a mucha gente. Mucha gente le preocupa que yo esté de regreso. ¿Por qué? Porque se engordaron su ego y engordaron su bolsillo a cuesta de que yo no estaba presente y que yo no estaba educando a la gente y que yo no le estaba diciendo a la gente cómo eran las cosas y cómo cuidarse, de quién cuidarse, quién lo quería joder, quién le quería exprimir. Mucha gente se engordó, muchos canales crecieron. Perfecto. Porque yo estaba dormido, pero ya el pitbull se despertó. Yo voy a ver qué van a hacer ahora. Usted sabe que cuando yo quiero poner a todo el mundo a hablar de mí, lo pongo a todo el mundo a hablar de mí fácilmente. Que solamente tengo que meterme a un canal de YouTube, ver qué diablo están haciendo y venir y tirarlo aquí. Y tú verás como todo el mundo empieza a hablar de mí. Y el que no quiere que yo hable de él se me tira por debajo. No, mire, vayan a seguir al pitbull, de una vez. Yo no quiero que nadie me mande a seguir a nadie, porque yo lo que me he ganado, me lo he ganado solo. Yo tuve una página de 300,000 personas. Antes que toda esta gente por aquí en redes sociales tuvieran 5,000, 3,000 suscriptores, ya yo tenía una página de 300,000 personas, que era la página de La Línea, que la perdí por la envidia. La envidia que tenemos los dominicanos, por eso la perdí.
¿Mm? Empezaron a reportarme la página hasta que hicieron que me la cerraran. Porque era la mejor página que había de Lotería Dominicana. ¿Mm? Porque es así. Vamos allá. Le dije a ustedes, el que quiera la información se la voy a dar. Palé 1166. El que quiera la información se la voy a dar. Hay 2 palés más. Falta media hora para que salgan las jugadas. Le he dicho a ustedes, los palés míos no lo voten. No voten los palés que yo le doy. Se lo estoy diciendo, no voten los palés que yo le doy. Que muchas veces esos palés se tardan 1 o 2 días en madurar. Y escuchen que las palabras que yo digo hoy, el día de hoy, me las copian mañana. Porque esa palabra que estoy diciendo hoy en día, tengo que cambiar mi vocabulario todo el tiempo. Porque solamente viven copiando lo que yo hago. Los palés tardan de 1 a 2 días para madurar. Escúchame, que no son mango. No son mango ni son aguacate. Son palés. Son coco que te estoy dando. ¿Me entiendes? Entonces no lo botes. Lo vas guardando. Pum, pum. Y en una semana, pum, ya tienes una lista de palés que tú puedes jugar. De 1 peso, 2 pesos, lo que te dé tu gana. Pero son muy buenos palés. Le dije ayer, Lotodón, le dije dónde estaban. Yo no me estoy inventando la vaina. Aquí está. Aquí cogí, analicé. Y le dije a ustedes, se lo enseñé aquí. Mira, Loteca, Lotodón. Le dije dónde están saliendo las jugadas. Porque no todas las semanas son iguales. Ni siquiera los 2 lados de la cara son iguales en esta vida. ¿Qué le hace pensar a usted que todos los días la misma jugada va a ser igual? Que usted va a utilizar la misma base, que usted va a utilizar la misma pirámide, que usted va a utilizar lo mismo todo el tiempo. ¿Qué le hace pensar eso a usted? Si en esta vida nada es igual. Las mujeres no tienen 2 senos iguales. Los hombres no tienen 2 testículos iguales. Dígame. ¿Qué le hace pensar a usted? Disculpen la referencia, pero carajo, es la realidad. Entonces, ustedes van y siguen a una persona que todos los días le da la misma jaladera. Todos los días le da el mismo pronóstico. Le saca. Si hoy es domingo del 2021, 10 del domingo 21, se van al domingo 10 del 2020 y le dan la jugada de ese día. Basado en lo que salió ese día. Sí. Puede que salga, claro, pero no todo es igual en esta vida. Por ende, usted no puede recibir la misma jugada al tiempo. Señores, le voy a decir una cosa. Deje de vivir del sueño. Esté con gente que le dé resultado. Y por eso por resultado quiero decir que si le dan a usted en la semana 7 días de jugada, que por lo menos 2 o 3 días o 4 días usted haya sacado premio. Palé 1166. Ya. Le dije del 1661, señores. Premio mayor. 16 tiene que venir premio mayor. 1661, premio mayor. Palé 0156. Uf. Yo soy serie 65. Samaná. Samaná no es la. Serie 65 es de Samaná, ¿no? Palé 1166. Palé 0156. Son los 2 únicos palés que me salen a mí aquí. Se lo acabo de dar a ustedes. El 1661 es la jugada que me sale aquí. Se la acabo de dar a ustedes. Y se la voy a dar a todo el mundo. Hoy usted no va a escuchar a Raúl Aragones dando otra jugada que no sea ese 1661.
Hoy usted no va a escuchar a Raúl Aragonés dando en su VIP o en cualquier otro lado. Hoy es domingo, hoy yo le doy la jugada a todo el mundo. Sábado y domingo yo le regalo mis jugadas a todo el mundo. Sábado y domingo. VIP, nacional, usted puede hacer lo que usted sea conmigo. Sábado y domingo yo regalo mis jugadas. Porque quiero que la gente se saque. Sábado y domingo yo regalo mis jugadas. Sábado y domingo regalo mis jugadas. Las regalo. ¿Ok? Sábado y domingo. 1661, señores. Palé 1166 0156. El que tenga oído para oír, que oiga. Yo mencioné loterías ya. Desde ayer vengo mencionando loterías. Lo que quiere decir que si usted no sabe qué loterías son, es porque usted a mí no me sigue. Si usted no sabe qué loterías son, es porque usted se mete aquí a ver qué va a dar Raúl Aragonés para mandarse por ahí a tirar su dinero sin escuchar lo que yo enseño primero. El único, con uno de los primeros materiales de tutoría, enseñando cómo sacar su jugada y cómo utilizar diferentes tablas de mi autoría, soy yo. Fui uno de los primeros. Uno de los primeros, el primer día que se abrieron las redes sociales para hacer videos en vivo, el duro de los números y yo fuimos los primeros que hicimos videos en vivo. Y yo no te puedo decir si yo fui el primero. Porque cuando yo terminé de hacer mi video, el duro había acabado de hacer su video también. Pero el primero que di la cara fui yo, porque el duro no enseñaba la cara. Y por eso era que yo decía, el único que da la cara soy yo. ¿Le llegaron? Eso es para que ustedes entiendan un poquito a dónde vamos. Señores, el 14 de este mes se van a celebrar los 400 programas del CAN TV con Abel. Ahí vamos a estar también. Vikiana va a estar ahí. Yo espero hablar con Vikiana, tirarme un par de fotitos con ella, porque de verdad la respeto y la quiero mucho. Y porque ella le mandó una vez a mi mamá un video que era para ella, porque mi mamá ha sido paciente de cáncer. Y Vikiana cogió y le mandó a mi mamá un video dándole fuerzas, y eso hay que agradecerle a la gente en persona. Yo donde quiera que vaya Vikiana aquí me la parezco, porque eso hay que agradecérselo en persona. ¿Me entiendes? Que en esos momentos así tan difíciles un artista se tome su tiempo para hacer un video y mandárselo a uno. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se siente! Señores, 16, usted tiene que decir las cosas, escúcheme, tiene que decir las cosas en esta vida como que usted de verdad lo cree. Si usted no cree lo que está diciendo, mejor no lo diga. Óyeme, aunque no se dé, le estoy diciendo que 1661 va a ser el premio el día de hoy. No me importa si no se da. Yo tengo la convicción que tiene que salir. Que si no salió, amén, no salió. Ayer yo tenía la convicción de que 49.94 venía. Y se lo dije, 49 va a ser el premio, 49 va a ser el premio. Salió en segunda, amén, pero salió. Pero también salió 09. ¿Cuánto premio di yo ayer? Vamos a empezar. Vamos a empezar por los palés. Se le dio el palé 9944. Vamos a empezar por los palés. Y si quieren nos vamos al día anterior también, porque así es que soy yo. Yo no vengo a hacerle un video aquí y a decirle a usted, no, que hoy con fe vamos. No. No es con fe. Óyeme, no es con fe. Tranquilo, déjeme la fe tranquila. Que mucha gente, cuando no están pegando, empiezan a hablarle a Dios, de Dios a todo el mundo. Empiezan a hablarle de Jesucristo a todo el mundo. Y qué lindo ha sido su vida. Y que cómo Dios ha cambiado su vida. Porque no están pegando nada. Es lo que hace mucha gente. Yo no vengo a hablarle de Dios a ustedes. Yo no voy a mezclar a Dios con el juego. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. 99. ¿Salió? No salió pata. Quemar la pata con 98. 44. Salió pata.
no salió pata. La quemaron con el 33. Estamos hablando, ese es el primer palé. Segundo palé, 0954. ¿Salió pata? Sí, 09. En la primera lotería. ¿Salió pata 54? Sí, 54 en tercera en la real. ¿Me están escuchando? Ya, nos quedamos ahí. Palé 4590. ¿Salió pata? Sí, 45 en Lotodón. Y déjenme decirle que también 09 salió en tercera en Lotodón. Y que en Lotodón salió el palé quemado. 4509 y yo di 4590 y le dije a ustedes que Lotodón era una lotería que estaba tirando estos números. Y si no es tanto así, recuerde que yo le dije a ustedes que jugaran el 27, que era del día anterior, que lo teníamos el día anterior, y también salió en Lotodón en segunda y salió en tercera también en la nacional. Yo lo estoy viendo aquí, a menos que usted esté viendo otra vaina. El 05, el único que no nos han tirado. 03, le dije a ustedes, teníamos 2 días con el 03 y le dije, va a ser premio mayor. Tiene que ser premio mayor. Bajó en Anguila. Una maldita lotería que nada más en su casa la conocen. Después bajó de nuevo en segundo en Anguila, como el 30. Bajó 09 en Anguila también. O sea que si usted juega cualquiera de esas loterías, con las jugadas que yo le di ayer, usted tuvo un chance de ganar. ¿Me lo estoy inventando yo? Yo no me lo estoy inventando. Está grabado y está aquí también. Todos los días yo vengo y le saco un pronóstico. Todos los días vengo y le saco un pronóstico. Esto es del día 9. El día 8 yo le doy un pronóstico también. Todos los días vengo aquí y le doy un pronóstico. Todos los días. Día 8. Vine, le di un pronóstico. Le di el palé 8833. Ese día tiraron el 33 en segunda en la primera, 33 en tercera en la real. No hubo 88. Le dije, y vayan busquen el video, les dije que en la lotería dominicana es la única lotería que tiene esa magia, que los números salen el mismo día. El día 8 salió el día, la jugada del día, que era 08, también salió en Anguila. Y se lo dije también. Porque su primera jugada siempre es la fecha. ¿Se lo dije o no se lo dije? El que quiera aprender, que aprenda. Y el que no lo haga. Pero yo trato de enseñarte algo. Y muchos dirán, Raúl, es que eso tú lo pegaste porque tú dijiste que en el día siempre se juega la fecha. Obviamente. No, porque yo te di el palé 0853. Lo que quiere decir que salió pata. Salió una pata del palé 0853. Aquí está. Yo no me lo estoy inventando. Te di también, vamos a ver, aparte de eso, te dije que el 33 para ese día estaba fuerte. Y el 33 salió en segunda y en tercera también. ¿Ok? ¿Qué más te puedo decir de eso? 3580 fue el otro palé que di. Salió 53 quemado. ¿Qué más? Y te di el 05. Que te di 38 también. 38, 33 y 05 fueron los que te di. ¿Ok? Estoy buscando aquí. Y eso fue lo que se te dio. Eso fue lo que se le dio a todo el mundo. Y yo me puedo ir un día más atrás todavía. Un día más atrás me puedo ir todavía. Yo le dije a ustedes que en la nueva estrategia que yo había sacado, estábamos sacando de 6 a 12 números. Que esos 6 a 12 números se van a dar para la próxima semana. Ya yo tengo los números de la próxima semana. Todos los números que yo voy a dar la próxima semana, ya yo los saqué. Antes que llegue la semana, ya yo lo tengo. Ya sé cuáles son los mejores prospectos para hacer premio la próxima semana. Y le dije a ustedes que 83, 03, 58, 33,
88 y 05 iban a hacer premio esta semana. Se están yendo todos para Lotodón, se están yendo todos para Anguila, sí, muchos premios se están yendo para allá. Es así, como me lo están diciendo así. Ahí, yo no lo estoy diciendo, me lo están diciendo aquí la gente. Se lo enseñé esto, que iban a ser premios. La lista de esta semana es una lista que va a dejar muchos premios de qué hablar. Porque está buenísimo. Para hoy le saqué el 1661. Aquí están todas las jugadas que yo saqué para hoy. Pero ya ustedes escucharon cómo yo se lo organicé, ¿verdad? Ustedes escucharon cómo yo se lo organicé ya, ¿verdad? Ese 61, desde ayer se lo vengo diciendo, 1661. Palé 1166, Palé 0156. Ahí estoy combinando lo que es el 61, el 11, el 66, el 01, el 56 y el 16. Le estoy diciendo, óyeme, yo le digo toda la información, no me quedo con nada. Le doy toda la información para que usted le pueda sacar provecho. Y toda esta lista de la semana que viene, esta es la lista de la semana que viene. Uepa, esta. Raúl, ponla. Eso vale dinero. Esta lista, para el que la quiera, la voy a poner disponible en numerologosrd.com. Numerologosrd.com. Ahí va a estar disponible. De hecho, estoy haciendo ahorita la publicación. Ok, estoy haciendo la publicación en este momento. Usted sabe que cuando yo entro a los videos míos, yo no entro con tiempo. Yo entro para hablar, conversar con ustedes. Un día como hoy, ¿cuál de esas jugadas pudiese estar mejor? Esas son cosas que podemos también chequear y que vamos a chequear también con el índice de pegadas para los que me siguen. Pero de verdad que estoy súper contento que vamos a empezar una nueva semana con una nueva técnica. De verdad que sí. Súper contento. Nueva semana, nueva técnica. Ok. Con esto me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Gracias a los que me apoyan. Los que no me apoyan pueden seguir viendo todo mi contenido. Se van a dar cuenta que yo lo que digo aquí lo digo con pruebas y siempre ha sido así. No vengo a agarrarme de regalo que le haga a la gente. No vengo a agarrarme de ayuda que le hago a la gente. No vengo porque lo he hecho. Uno de los primeros que empezó haciendo ayudas y cosas aquí fui yo. Y que lo ponía aquí. ¿Por qué dejé de hacer eso? Porque hoy en día, ¿usted sabe por qué yo dejé de hacer ayuda y cosas así? Porque la gente coge algo bueno y lo vuelve malo. Hoy en día, usted ve cualquier persona, agarra 5, 15 mochilas y se hace un video con 3, 4 padres de familia infelices, regalándole 5, 10 mochilas y los sube a las redes sociales y dice, estábamos regalando mochilas. Aquí cualquier persona se coge y hace una compra 5,000 pesos y se la lleva de pica pica, habichuela y 5 libras de arroz a cualquier infeliz, y se tira fotos repartiendo y dice que ya está regalando. Aquí cualquier persona va y se compra un reconocimiento, una vaina, y se la da a él mismo. ¿Me entiendes? Cualquier persona hace eso. Yo dejé de bregar así. Me voy a dedicar a dar lo mejor que yo pueda dar aquí a través de mis redes. Voy a dar lo mejor que yo pueda aquí a través de mis redes. Ustedes pueden seguirme en Twitter también. Me pueden seguir en Instagram. Me pueden seguir en todas las redes sociales que tengan. Me pueden seguir. Pero saben que lo que van a recibir de mí es calidad.
y que usted me pueda hacer una pregunta a mí y que yo le puedo responder con autoridad sobre muchas cosas. Usted no solamente me tiene que hablar a mí de lotería, usted me puede hablar a mí de sobre muchas cosas. Las personas que usted cree que son los mejores en lotería y todas esas, no hay uno solo que no me haya buscado a mí para ayuda. Uno solo. Uno solo. Que en mi celular están todas las conversaciones que yo he tenido. Con el que más pega, desde el que más pega hasta el que menos pega. Desde el que tiene más gente hasta el que tiene menos gente. Todos han hablado con Raúl Aragones en su momento. Y tienen que dármela. Todo. En su momento han hablado conmigo y me la tienen que dar. ¿Tú sabes por qué no me la dan? Muchos de los que están arriba, hoy en día están arriba, ¿tú sabes por qué no me la dan? Porque no les conviene que Raúl Aragones suba. Pero es que yo estoy arriba hace tiempo. Se le olvidó. Se le olvidó que yo estoy arriba hace mucho tiempo. Se le olvidó que las audiencias que ustedes tienen no le pagan el dinero que ustedes quieren en YouTube por el tipo de contenido que ustedes dan. Que aunque tienen miles y miles de views, no ganan lo que deberían de ganarse. Se le olvidó eso. Para quitarle la venda de los ojos a toda la gente que está aquí. La gente da numerología. Simplemente porque la numerología deja más dinero que un trabajo regular. Pero déjame decirte, ninguno de los que practican numerología son numerólogos. ¿Dónde estudiaron? Usted sabe que muchas personas, para aceptarte en tu círculo y mencionarte a ti, tú tienes que tener por lo menos 3,000 seguidores. Por lo menos en las mujeres que se dedican a la numerología. Si usted no tiene, si usted es mujer y usted se dedica a la numerología, ¿verdad? Aunque usted no estudió numerología, pero se dedica a eso. Y usted quiere que la mencionen en un canal grande de mujeres, usted tiene que tener mínimo 3,000 seguidores, si no, no la meten. Y yo hablo con prueba. Porque a mí me habló una muchacha, una joven, que me voy a reservar el nombre, que quiere salir adelante, que quiere echar para adelante. Y cuando llamó a unas cuantas personas que están en la numerología, ¿qué sucedió? Le dijeron, no, es que tú hasta que no tengas 3,000 seguidores no te podemos aceptar. Porque ese es el negocio que tienen. Números se buscan en cualquier lado, señores. Vamos a esperar que Cardini dé los números. Yo voy y lo busco y lo tiro por acá. O voy y me suscribo con Cristian Casablanca y doy los números de él aquí. Dime. Los números se buscan donde quiera. Óyeme, le voy a decir una cosa. Aquí todo el mundo pega más que Cristian Casablanca. Para que usted se lo quite. Oye, para que usted entienda. Todo el mundo aquí pega más que Cristian Casablanca. Yo se lo estoy diciendo a usted. Todo el que está aquí en YouTube, hasta el que menos pega más que Cristian Casablanca. Se lo estoy diciendo. Para que usted entienda. Ya, lo agarró. Entonces, ¿por qué Cristian Casablanca lo conoce tanta gente? Porque es el que hace más ruido. Porque es el que hace más sonido. Porque sin tener que hablar de lotería, jala un montón de gente hacia donde él y después lo introduce a la lotería. Porque es el más inteligente en redes sociales. Y el que tenga problemas con eso, que diga lo que quiera. Pero aquí tú me puedes traer una persona que meta 50,000 personas en vivo y todavía no le va a llegar a Cristian Casablanca. Ninguno de los que están aquí. Ninguno de los que están aquí. Se lo estoy diciendo. Ninguno de los que están aquí. Y no estoy hablando en pegada. No estoy hablando en pegada. Le estoy hablando en la inteligencia que tiene para moverse en redes sociales.
No estoy hablando que peguen, no estoy hablando que sean los mejores, no. Le estoy diciendo en cómo ellos se mueven, porque la cuestión de las redes sociales es atraer gente a ti. Si tú no atraes gente donde ti, no pueden escuchar tu mensaje. Para que tú vengas a donde mí, tengo que atraerte. Y tengo que atraerte de alguna manera. Tengo que darte un señuelo de alguna manera para que tú escuches mi mensaje. Son dos fichas reconocidas. Todos lo sabemos. Pero son los más pegados. ¿Le vamos a quitar eso? No se lo podemos quitar. Y vuelvo y digo, sin mencionar nombre aquí, usted me puede traer el que sea. Y yo se lo digo en la cara. Porque yo aquí en esto, yo sé lo que se gana todo el mundo. Yo sé cuánto está sobre redes sociales. Y a mí todos estos tipos, todos estos tigres en absoluto, todos ellos, menciónenme un nombre. Excepto por mujeres. Pero de los hombres, desde lo más grande hasta lo que menos tiene, todos me han buscado. En su momento han visto videos míos, en su momento me han estudiado, todos me lo dicen. Wow, Raúl, mira, yo nunca había hablado contigo, pero yo te he chequeado y yo sé cómo tú eres. Todos lo dicen, porque no hay uno solo que tenga nada malo que decir de mí. Ahora, si yo quisiera hablar un montón de cosas, de un montón, sí pudiese hablarlo. Pero ese no es el caso. Usted siga a quien usted tenga que seguir. Siga a quien usted tenga que seguir. Pero le voy a decir una vaina. Aquí lo que hay un montón de gente que está rota, que está buscando dinero. Y la manera más fácil de buscar dinero es metiéndose a numerólogo. La gente no quiere estudiar. La gente no te quiere agarrar un libro. Dime tú, si usted está aquí, usted ve algún libro que tenga que ver con numerología aquí. Para mí los números son un hobby y tengo 7 años diciéndotelo. Y soy uno de los mejores predictores de jugadas de lotería que hay por ahí, que usted va a encontrar. Uno de los mejores jugadores de lotería dominicana, si no el mejor, de jugadores de lotería dominicana. No numerólogo, entiéndase. No confunda la miel con la melaza. Yo jalo aquí, mira. Influencia instantánea. Este ni lo ha abierto. Vendiéndote de Napoleón Hill. No lo ha abierto todavía. Mente millonaria. Tampoco lo ha abierto. Empezamos. GoPro de Eric Ward. ¿Tú quieres echar para adelante? Cómprate este librito. Explota esa mente. GoPro. De mi autor favorito, Grant Cardone. La regla de las 10X. ¿Tú quieres explotar esa mente? La regla de las 10X. Le dije que Grant Cardone es mi autor favorito. Sé obsesivo o sé simplemente average. Average, ¿qué quiere decir? Normal. Ser normal o ser obsesivo. Tú tienes que ser obsesivo en la vida con las cosas que tú tienes, que tú quieres. O tienes que conformarte con vivir una vida normal. Te tienes que conformar con irte y ganarte esos 14,000 pesos este mes y beberte 20,000 de juca y bebida. Idiota. ¿Cómo ganar amigos y influenciar a la gente? También otro súper librazo. Discúlpeme, ¿usted me ha escuchado a mí hablar sobre numerología todavía? ¿Verdad que no? Mercadeo en línea, muy buen libro también. Cartas de venta. Tú tienes que saber cómo crear cartas de venta, cómo crear como si fuera... Usted sabe que en inglés
Hay un concurso que le dicen spelling. En inglés, la palabra spelling quiere decir conjuro, conjurar. O sea que se están conjurando palabras, ¿ok? Conjurar viene de magia, ¿ok? Lo que quiere decir es que la palabra spelling viene de conjurar, ¿verdad? Entonces tú estás conjurando palabras. Entonces cuando tú haces una carta de ventas y tú pones palabras en cierta manera, tú estás conjurándolas. ¿Ok? Y esto es lo que te enseña este libro. Cómo crear una carta de venta que sea tan efectiva que cuando la persona la lea, diga al final, wow, me interesa este producto, déjame comprarlo. Es como si tú estuvieses utilizando magia. Porque las palabras son magia. Bueno. El maestro del disfraz. Este señor era una persona que era agente del FBI. Óyeme. Dan Lok. Fuck Money. De Dan Lok. Tremendo libro también. Real Estate. Otra cosa que me gusta a mí estudiar sobre Real Estate. Usted no tiene que coger un curso de Real Estate. Usted puede hacerlo también por sí mismo. Pero para las licencias, usted tiene que coger un examen. ¿Ok? Eso tiene que ir a una escuela. Bestia. ¿Cuántos libros de numerología usted ven ahí? ¿Cuántos libros de numerología usted ven ahí? Véndele a la gente, no a la mente. Véndele a la mente, no a la gente. Tremendo libro. ¿Cuántos libros de numerología ustedes ven ahí? El millonario en la próxima puerta. The Millionaire Next Door. Tremendo libro. La Biblia del Vendedor de Alex Day, señores. Váyase a YouTube y vea Alex Day. Tremendo. Y todos los videos de él están gratis en YouTube. Alimente esa cabezota. Vende o que te vendan de Gran Cardón también. Alimente esa cabecita. ¿Por qué yo puedo hacer dinero en línea y tú no? ¿Por qué yo puedo hacer dinero en línea y tú no? ¿Por qué yo puedo ganarme $200 el día de hoy y tú no? ¿Por qué? Sin salir de mi casa. Porque yo estoy alimentando mi cabeza todo el tiempo. Y porque la información está gratuita allí. Vuelvo y digo, tú ves un solo número de numerología aquí. Un solo libro de numerología aquí. ¿Verdad que no todavía? Sí se puede. De Alex Day también. Tremendo librito. Chiquito pero picoso. Buenísimo. The 4-Hour Weekend. La semana de 4 horas. También. La magia de pensar en grande. Piense y hágase rico, maldita sea. Esta gente lo que quiere vivir es... Bueno, no voy a seguir, ya no voy a seguir más. No voy a seguir más porque en verdad... Que si usted no entendió que usted tiene que estudiar en esta vida, que usted tiene que leer, quiere que siga, yo puedo seguir, pero me cago en nada. Dime. Escoge ser rico. ¿Usted sabe quién es ese que está ahí? Todo el mundo sabe quién es ese que está aquí. Robert Kiyosaki. Usted sabe. Esto, vamos. Dime. Usted ve un solo libro de numerología aquí. Dígame. Me cayó algo. ¿Usted ve un solo libro de numerología aquí? ¿Usted cree que yo quiero ser el numerólogo más grande de República Dominicana?
usted no ve un solo libro de numerología en los libros que yo leo. ¿Por qué? Porque para mí los números son un hobby. Para mí los números son algo que yo disfruto mucho y no son un negocio. Mi negocio va a venir de aquí, de aprender cómo generar dinero, de la gente grande que enseña cómo hacer dinero. Ya. No de la numerología. Y por eso usted ve mucha gente que está en la numerología que se la está llevando el diablo. Porque una persona que vive quizás en España o quizás en República Dominicana puede vivir de la numerología. Porque allá no se paga renta, mucha gente no paga renta, vive con su mamá, o todavía muchos numerólogos viven con su mamá. ¿Verdad que sí? O viven en una casita que es del tamaño de esta habitación. Entonces, ¿cómo usted puede esperar que una persona que todavía por sí mismo no ha logrado despegar, le ayude a usted a despegar? Tengo 7 años que no trabajo para nadie. Miren lo que me dicen aquí. Que es donde estamos mal. Yo creo que es donde estamos peor. Todos esos libros te dan conocimiento humano, pero la Biblia te da humano y espiritual. Aquí nadie está discutiendo. Lo que te da la Biblia no te lo da. Y es el peor problema que tenemos. Es el peor problema que tenemos. Que cada vez que queremos justificar una maldita falta que tenemos, la falta de educación, la falta de liderazgo, cada vez que queremos justificar algo, metemos a la Biblia en el medio. Porque si usted va a estudiar ventas, usted no puede ir a presentarse con una Biblia a la universidad. Porque esa Biblia, desgraciadamente, no le va a enseñar todo lo que usted necesita saber de ventas. Si usted va a estudiar arquitectura, usted no puede presentarse en frente de su maestro con una Biblia, porque esa Biblia no tiene todo lo que usted necesita saber sobre arquitectura moderna o lo que sea. Entonces, tenemos que dejar de estar mezclando las uvas con las pasas. Son uvas. Las dos son uvas. Una es deshidratada y la otra está completica. Pero se usan para diferentes cosas. Vamos a dejar de mezclar la uva con las pasas y dejar de buscar excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Usted está en la peor situación que usted está porque usted se queda sentado y no hace nada. Sin embargo, yo me muevo, me sacudo, me siento incómodo, brinco, hago lo que tengo que hacer para lograr lo que necesito hacer. Pero dígame, ¿usted se acuerda cuando se vendía hielo? Bueno, no sé si hoy todavía se vende hielo en las casas, ¿verdad? Pero se acuerda cuando la gente vendía hielo en la casa, empezaba a agarrar todas las funditas, empezaba a agarrar todas las funditas, empezaba a agarrar todas las funditas, bum, 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 y a llenarla de agua para venderla de hielo. Hasta que el vecino se compró una nevera mejor que la de usted, que venían para eso, para el hielo, y lo rompió a usted. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué salió en la primera? Díganme. Porque yo me voy a dar una quilla. Porque no le mandé la jugada. No le mandé la jugada al VIP. No le mandé la jugada a nadie más. Lo dije nada más por acá. Y me voy a dar una quilla con ustedes. De verdad que sí. Porque si ustedes no se sacaron. Me voy a dar una quilla. De verdad que sí. No le mandé al VIP por estar hablando con ustedes aquí. No se lo mandé al VIP por estar hablando con ustedes aquí. No se lo mandé al Grupo La Nacional por estar hablando con ustedes aquí. No lo publiqué en ningún otro lado. Salió 16
en segunda, en la primera. Todavía hay chance. Se me cuida.